Paz y bendiciones sean para todos y cada uno de ustedes que pueden hoy recibir este mensaje de la palabra del Señor. Hoy domingo 31 de julio queremos como comunidad cristiana Gracia y Verdad enviar este mensaje a todos nuestros hermanos y que pueda ser de bendición para todos aquellos que pueden conectarse en nuestro canal de YouTube. Quiero hoy hablar un tema muy especial, muy específico, que he estado pensando, que ha dado mucha vuelta a mi cabeza en estos días. He estado en estos días que ha sido de tanta lluvia, de tanto cambio de clima. Por momentos llueve esa cantidad de agua repentina y de repente hace un sol fuerte. Pero he podido ver en estos días cómo sale el arco iris. Y el arco iris siempre me hace recordar que ese arco iris fue puesto por Dios para que nosotros recordemos que Él hizo pacto con nosotros, que Él es fiel para cumplir sus promesas. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 9, versículo 12. Dice la palabra: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando yo veo el arco iris, cuando yo veo esto, veo la fidelidad de Dios y cómo Dios cumple sus promesas. Tenemos un Dios que es fiel para cumplir sus promesas. Dios tiene la facultad de ejecutar fielmente lo que ha prometido. Él siempre quiere dar a sus hijos lo mejor y Él siempre quiere cumplir y lo hace, cumplir sus promesas. El Señor es fiel, Él es verdadero, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no es mentiroso. Mientras nosotros como seres humanos nos comprometemos y no cumplimos, el Señor tiene una facultad, un atributo, que Él es fiel. Él siempre cumple lo que promete, aunque las cosas estén complicadas. Si Él ha dado una promesa, tu vida la va a hacer. Y yo en esta mañana quiero que tú puedas preparar tu corazón, que puedas preparar tu vida, puedas preparar tu mente, tu espíritu en este momento para que puedas recibir esa palabra que Dios ha preparado y que creo Dios me dio para compartir contigo y puedas recibirlo y que sea de gran bendición para ti y para toda tu familia. Vamos a orar para dar apertura a este mensaje. Bendito Dios, Padre eterno, en esta mañana te doy gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros y eres fiel para cumplir las promesas. Tú eres un Dios que cumple promesas, Señor, y hoy en esta mañana queremos que por medio de este mensaje nos hables a nuestro corazón, hables a nuestro espíritu, fortalezca nuestra fe y permita, Señor, que por medio de este mensaje podamos levantar nuestra vida, Señor, podamos ser fortalecidos, Señor, cada día y podamos ser edificados por la palabra del Señor. Cuando yo veo en la palabra de Dios, cuando Dios cumple sus promesas, voy a la palabra de Dios cuando en Efesios capítulo 3, quiero que vayamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, en palabras del apóstol Pablo, estando preso en prisión, capítulo 3, versículo 1, dice Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay una palabra que el Señor nos está entregando en este día. Nosotros somos copartícipes de las promesas de Dios por medio de Jesucristo, por medio del Señor. Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y hoy quiero que podamos compartir este mensaje que pueda ser de bendición para tu vida, porque estoy convencido, tengo la certeza de que Dios tiene promesas para tu vida, de que Dios tiene palabras para tu vida y que ha preparado un propósito grande, maravilloso para ti, para tu familia, para los tuyos. Que Dios tiene un propósito grande para tu descendencia aquí en la tierra. Aunque el enemigo, las circunstancias y las pruebas de la vida te hagan pensar lo contrario y tu fe se sienta tambaleada, se vea en dificultad, quiero decirte, Dios es fiel para cumplir las promesas. Dios es fiel para hacerlo. Dice la palabra del Señor que tú y yo somos coherederos de la promesa. Hemos sido coherederos y recibimos esa promesa de parte de Dios. Y somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entonces somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces el Señor es grande y tiene una facultad de ejecutar lo que Él quiere. Siempre el propósito de Dios se cumplirá. Se va a cumplir en tu vida, en tu casa, en tu familia. Solo que tenemos que tener la convicción y tenemos que estar convencidos de lo que Él habló a nuestra vida va a tener cumplimiento. Va a haber un proceso. En el caminar posiblemente te sientas que ya ese proceso no tiene sentido o que eso como que no era lo que realmente iba a suceder. Pero déjame decirte, si Dios dijo y te dio una palabra, Él la va a cumplir. Podrán pasar 5, 10 años, no sé cuánto tiempo tenga que hacer Dios o cumplir Dios o el tiempo de Dios para que esto se dé. Pero quiero decirte algo de parte del Señor. El Señor es fiel para cumplir ese propósito y lo va a hacer en tu vida. Cuando yo veo sobre las promesas cumplidas, se me viene a la mente la vida de Abraham. Abraham que se puede y se habla que es el padre de la fe porque creyó al Señor y su fe fue contada por justicia. Ahora, Abraham fue llamado por Dios y cuando Dios lo llama, le da una promesa. Yo quiero que vayamos a la palabra en Génesis capítulo 15. Génesis 15, versículo 1. Dice la palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Seré sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayor donde mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, escucha bien esto, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos en la palabra cómo el Señor llamó a Abraham y le dio una promesa. Ahora vamos a analizar el contexto de esto. El Señor le habla que va a ser de él una nación grande y que levantará de él un pueblo enorme, grande y poderoso. El Señor le estaba hablando que por medio de él levantaría descendencia y se levantaría de él una descendencia por medio de su hijo. El versículo 4 dice: luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el hijo que te heredará. Tremenda palabra esta. Dios
habla a Abraham, lo llama a los 75 años, pero a los 80 años le da una promesa de hacerlo grande, de darle un hijo, de darle herencia para él y que sería grande lo que él haría sobre su vida. Ahora, yo encuentro en Génesis capítulo 17, versículo 19, donde la palabra dice: y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. O sea que llegó y le dio la promesa, también habló con su esposa y le mostró lo que iba a hacer y le dijo: y llamará su nombre Isaac. Déjame decirte, Dios es tan perfecto que tiene planificado todo. Todo lo tiene Dios establecido en su buena, en su perfecta y en su agradable voluntad. El Señor quiere cumplir esas promesas que te ha dado. Solo que todo tiene un tiempo y también tiene un propósito. Es necesario que se desarrolle el carácter de Dios en nuestra vida. Mira el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Entonces, a los 80 años le da una promesa y le dice que va a ser padre. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Le prometió Dios una descendencia grande y numerosa y eso duró mucho tiempo para que se diera. Se dio bastante tiempo para que se cumpliera. Y la promesa era que iba a hacer cosas grandes con él. Posiblemente Dios nos ha dicho lo mismo y lo hemos dudado. Hemos pensado que Dios no va a cumplir esto, pero Dios sí va a cumplir su palabra. Dice la palabra en el versículo 5, el capítulo 15. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Déjame decirte, cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una promesa, no la da limitada, la da grande, la da extraordinaria, la da majestuosa, cosa imposible de pensar. Pero déjeme decir, yo tengo un Dios de imposibles y Él hará imposible sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos. Dios es grande y maravilloso y lo puede hacer. Ahora, ¿cuántos años pasaron para que esa promesa se cumpliera? Pasaron muchos años. Cuando él tenía 75 años de edad, el Señor lo llamó y le da la promesa que lo haría grande. Ahora, Abraham creyó y lo tremendo de haber creído es que fue contado por justicia. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros podamos creer en las palabras que Dios nos ha dado, porque esto nos justifica delante de Dios. La palabra justicia viene de la palabra hebrea sedaka, que significa derecho, legal, rectitud, honradez, equidad. Entonces Dios reconoció que Abraham era justo porque creyó con fe y le fue contada su fe por justicia, porque le creyó al Señor. Ahora, lo que debo entender es que primero viene el nacimiento de la promesa. Segundo, debo entender que viene el cumplimiento de la promesa y vamos a analizar qué sucede en la vida de Abraham. Analicemos los hechos del contexto. Ya habían pasado 10 años. 10 años cuando el Señor le da la promesa o conoce a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. Pasan 10 años y la promesa no se ha cumplido. Entonces, en Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 3, nosotros encontramos cómo Abraham y Sara se desesperan y se impacientan. Y ellos tomaron un atajo y trataron de ayudar a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de Agar, su sierva. Dice la palabra en Génesis 16: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ya tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, el Señor le da una promesa, pero Abraham y Sara se desesperan. Y quiero decirte algo. Una de las cosas más difíciles que tenemos que desarrollar como cristianos es la paciencia, el saber esperar en Dios, el confiar en su palabra, en saber que si Dios nos dio una palabra, Él la va a cumplir. Entonces, Abraham y Sara se desesperaron, metieron la mano en el propósito de Dios, no interpretaron bien la promesa, pensaron que esta iba a ser la forma en como Dios le iba a hacer grande y le iba a dar una descendencia grande. Y esto causó grandes problemas. Y déjeme decirle algo de parte del Señor. Si nosotros nos adelantamos en los tiempos, si no confiamos en las promesas que Dios nos dio, nos desesperamos y hacemos lo que humanamente nos parece, déjeme decirle que posiblemente quedemos atrapados en medio del error, de la lucha, porque cuando nosotros accionamos cambiando el propósito de Dios, siempre va a haber consecuencias. Entonces, el fruto de la unión de Abraham con esta mujer egipcia llamada Agar, le nació un hijo llamado Ismael. Pero recuerde que el hijo de la promesa, el Señor le había dicho a él que haría una nación grande y multiplicaría su descendencia, iba a levantar de él un Isaac, no un Ismael. Entonces, tenemos que tener presente de que las promesas de Dios son específicas y claras. Ismael representa el hijo de la desobediencia, el hijo que vino no por esperar a Dios y su promesa, sino por adelantarlos. Hoy quiero que tomemos esta porción de la palabra y podamos tener claro que si nosotros no esperamos en Dios y nos adelantamos y queremos ayudar a Dios, podemos cometer graves errores. Entonces esto trajo consecuencias para la vida de Abraham drásticas. Hasta el día de hoy encontramos que el pueblo de Dios fue dividido y por eso encontramos dos grupos, los judíos y los árabes, los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael, que en la actualidad tienen guerra los unos con los otros, por religión, por tierras, y se matan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Abraham y su esposa no esperaron estas consecuencias. Hasta el día de hoy la está viviendo el Medio Oriente. Entonces debemos entender que cada decisión que tomemos siempre va a tener consecuencias. Entonces es bueno esperar en Dios, confiar en Dios, en sus promesas, porque Dios es fiel para cumplir. Entonces, ya habían transcurrido 24 años, ya de los 75 años llegaron a los 99 años y la promesa no había pasado nada. Sara y Abraham estaban de avanzada. Abraham tenía 99 años cuando vuelve Dios a hablar con él. Abraham hasta había perdido la edad, ya no sabía ni qué edad tenía. Él tenía 99 años, 100 años, cuando vuelve Dios al encuentro de él para decirle que la promesa tendría cumplimiento. Dice la palabra que a Sara se le había pasado el periodo de las mujeres, o sea que ya ella no podía menstruar, ya no podía gestar un hijo. O sea, todo era imposible. Abraham ya estaba un anciano, la mujer era una anciana, habían perdido la costumbre de la intimidad de parejas por la avanzada edad, ya ella no podía tener hijos. Pero donde no había esperanza, donde no había posibilidades de cumplimiento, ahí Dios trajo cumplimiento a su palabra. Qué grande es Dios. Dios colocó un plazo de 1 año para cumplir su palabra, de un tiempo específico. Y encontramos en la palabra cómo a los 100 años el Señor permite que a Abraham le nazca Isaac. En el versículo 21
dice la palabra, mas yo estableceré, del capítulo 17, dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. A los 99 años le dijo, y a los 100 años hubo el cumplimiento. Cuando encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 10, dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida de aquí, que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Expresó el Señor. Al tiempo señalado volverá a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces el Señor les habló claro y contundentemente. Yo les había dado una promesa, ustedes no esperaron, pero yo tengo el poder para cumplirla. Yo quiero decirle algo de parte del Señor. El Señor cumplirá la promesa sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Solamente tienes que confiar, esperar en Él y sobre todo agarrarte del Señor, agarrarte de la palabra de Dios, de esa intimidad con el Señor, de apartarte del mal, para que Dios pueda cumplir ese error. Yo no lo puedo asegurar, la Biblia no lo dice, pero ese error de ellos haberse adelantado, yo pienso que retrasó la promesa. Retrasó la promesa. Es necesario que nosotros busquemos tener intimidad, paz con el Señor, para que el propósito de Dios se cumpla. En Génesis 21, versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a los hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Recuerde que la promesa de Dios sobre Abraham se cumplió 25 años después. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que Dios puede cumplir la promesa en cualquier momento. Solo tenemos que confiar en Él. Confía en Él y Él hará. Es necesario que nosotros podamos confiar en el Señor, esperar en Él, creer en sus promesas y que Él va a hacer las promesas, que Él las va a cumplir sobre tu vida. Ahora, ¿por qué o cuáles son las razones por las cuales Dios cumple las promesas? Quiero hablarte 3 por encimita que tengo en mente. La primera, porque Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Porque Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Dios es grande y poderoso. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Él tiene el poder. Él es grande y maravilloso. Desea que sus hijos sean prosperados en todo. Él tiene el poder. Ahora, la palabra poderoso viene de la palabra griega dunatos, que significa capaz. El Señor es capaz de todo. La palabra dunatos también significa fuerte. El Señor tiene toda fortaleza. La palabra dunatos también significa poder. Yo estoy convencido de que el Señor tiene el poder para hacer algo grande en cada uno de nosotros y para cumplir su promesa. Dios es grande y maravilloso porque Él es grande y es fiel para cumplir lo que ha prometido. Entonces, yo no sé qué puede venir a tu mente. Posiblemente ahorita recuerdes algunas cosas que
que Dios te ha hablado en la palabra, pero que todavía no has visto el cumplimiento, déjame decirte, Dios es poderoso, capaz, fuerte, tiene el poder para hacerlo posible. Dios puede hacerlo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Tenemos que descansar en Él. Que nuestra oración siempre esté: Señor, yo sé que tú cumplirás la promesa en mi vida. Entonces, lo primero que yo creo es que Dios tiene el poder para cumplir las promesas. Segundo, porque Dios es fiel para cumplirlas. Dios es fiel para cumplir, para cumplir sus promesas. Y cuando voy a la palabra, en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice la palabra: por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó que Dios era fiel. Sara vio la fidelidad de Dios. Entonces, la palabra fiel también tiene una raíz, una palabra, un concepto. La palabra fiel viene de la palabra griega pistos, significa digno de confianza. Yo creo que el Señor es digno de confianza. Cuando yo veo el firmamento, cuando veo las montañas, el cielo, el mar, cuando veo las grandezas del Señor, cuando veo a un niño nacer en la perfección que Dios ha permitido, déjeme decirle que vemos la fidelidad de Dios. Vemos que Él es digno de confianza, Él es confiable, fideligno, fiel, que Él habla verdad y que Él las cumple sin falta. En este sentido, la fidelidad de Dios es el atributo, es un atributo del Señor. Y Él no puede faltar a su promesa o a su palabra. Dios no falla, Él es fiel para cumplir su promesa. El Señor tiene la capacidad de dar cumplimiento a todo lo que ha prometido. Él tiene la capacidad para cumplir todo lo que Él ha declarado. Como dice la palabra del Señor, Dios cumplió con lo prometido o se cumplió la Escritura. Esto habla de la fidelidad de Dios. Y quiero decirte, Dios te ama tanto. Dios ama tu casa, Dios ama a tus hijos, Dios ama a tu familia. De que por amor a los tuyos, por amor a ti, el Señor cumplirá esas palabras. Es la fidelidad de Dios, la cumplidora de las promesas. Su fidelidad llega a su máxima expresión cuando podemos ver esas promesas que iba a enviar un Redentor. Y su fidelidad fue tan grande que ese Redentor fue su Hijo, amado Jesucristo, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. Dio su vida para restaurarnos de toda maldad, limpiarnos de pecado y darnos vida eterna. Entonces, donde no podamos confiar en sus palabras, no hay esperanza. Pero como yo tengo esperanza de que Dios cumplirá su propósito, de que Él es fiel, puedo caminar con una convicción. Su palabra es sagrada y se cumple. La palabra de Dios se cumplirá en tu familia, en tu casa. Dios no solo cumple sus promesas, también cumple sus juicios, porque Él es fiel. Entonces tenemos que tener en cuenta que para atraer las promesas, para ver el cumplimiento de las promesas, tenemos que alejarnos de sus juicios. ¿Y cómo me alejo de sus juicios? Apartándome del pecado, apartándome de la maldad, apartándome de todo aquello que me desvía del propósito del Señor. Y por último, también sé que Él es fiel para cumplir las promesas, porque Dios es justo. Diga conmigo, Él tiene el poder porque Él es fiel y porque también Él es justo para cumplir sus promesas. Nehemías capítulo 9, Nehemías 9, versículo 7, dice la palabra: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo y del Fereceo y del Jebuseo y del Jerebeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres
justo, porque el Señor es justo. La palabra justo también viene de una palabra hebrea que significa alguien en quien se puede confiar, que siempre cumple, que es fiel en su palabra. Dios es fiel en su palabra, Dios cumple siempre su palabra. Entonces, después de haber visto que Dios es un Dios que cumple su palabra porque tiene el poder, porque Él es fiel y porque Él es justo, podemos analizar algo. ¿Cumple Dios lo que ha prometido? ¿Cumple Dios lo que Él dijo que iba a hacer? La palabra del Señor dice, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. ¿Cuántos de los que están escuchando este mensaje? Ahí donde tú estás, recibe esta palabra de parte de Dios. El Señor estará contigo y no te abandonará hasta cumplir lo que te ha prometido. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Entonces todo lo que prometió a Abraham, a Moisés, a los profetas, tuvo cumplimiento en Jesucristo. Después vino Jesucristo hecho carne y soltó la promesa del Espíritu Santo y hoy nosotros gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, a todo aquel que ha recibido a Jesucristo. Entonces, Dios ha cumplido, ha sido fiel para cumplir su palabra. Ninguna de sus palabras ha faltado. Entonces, las palabras o las promesas de Dios no fallan. Y quiero decirte, Dios no te va a fallar, Dios va a cumplir sus promesas sobre ti. Ahora, ¿qué es necesario? Y con esto voy a concluir. ¿Qué es necesario? Déjame decirte, sin santidad no hay cumplimiento de promesas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Repito, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Tenemos que limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, de todo aquello que nos aparta del Señor. Sin santidad no hay cumplimiento de las promesas. Dice la palabra, amado, deseo que seas prosperado en todo. Dios quiere prosperar tu vida, Dios quiere prosperar nuestra vida, pero Él quiere que nosotros nos apartemos de todo mal, que limpiemos nuestro camino, que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos del pecado, para que podamos ver el cumplimiento de sus promesas. Por lo tanto, si no lo hacemos, el juicio de Dios también es fiel. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Tenemos un Dios que cumple tanto las promesas como sus juicios. Busquemos al Dios que cumple las promesas. Busquemos que Dios nos pueda fortalecer y levantar para que podamos alcanzar sus promesas. En el nombre poderoso de Jesús, Dios es grande y maravilloso. Y hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras el día dura, dice la palabra. Mientras tenemos vida podemos buscarle. Así que apartémonos de toda maldad, de todo pecado y de todo aquello que puede apartarnos del Señor. Dios quiere cumplir las promesas sobre tu vida. Eres tú quien tiene el poder para habilitarla. Hoy bendigo tu casa, tu familia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, hoy te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de recibir la palabra, de poder recibir lo que tú nos has dado. Señor, tú eres grande y poderoso para cumplir las promesas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel, a mantenernos esperando en la promesa, Señor, en lo que tú nos has dicho, Señor, en aquello que tendrá cumplimiento en tu tiempo. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu llamado. Límpianos de toda maldad. Danos la fortaleza espiritual para vencer el pecado y que podamos seguir adelante para ver la gloria del Señor. Hoy bendigo cada familia, Señor, de Comunidad Cristiana Gracia y Verdad, de cada persona a la cual pueda ver este mensaje. Señor, bendigo su casa, bendigo su entrada, su salida, y te pido, Señor, ayúdales a poder vencer las tentaciones y las luchas, Señor, que se han levantado. Tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicción y ciertamente en estos tiempos hemos vivido tiempos atípicos, tanto en la economía como de pandemia. Hemos pasado por tantas cosas, Señor, pero tu palabra no ha faltado.
Tú has sido fiel y nos has sostenido y hasta hoy podemos decir el bien y la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Hoy bendigo a cada persona que está del otro lado escuchando este mensaje. Te pido, Señor, ayúdale a ser levantado, fortalecido en la fe y que pueda confiar en tus promesas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, Dios es fiel para cumplir lo que te ha prometido. Dios te bendiga.